otorga. Es otro de los favores de Dios que nos da en estos tiempos. La participación de nuestros niños realmente es esencial, es inspirador para nosotros los adultos, verlos participando en estos cultos. Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por los papás que los están instruyendo. Hermanos, los saludo con afecto en Cristo Jesús, con la entrega de hoy, con el tema la unidad y la verdadera adoración. Damos por terminada la serie de exposiciones de disciplinas espirituales. El domingo próximo, Dios mediante, les compartiré algunos audios relacionados con temas a propósito del mes de octubre, del mes de la Reforma, de manera específica, de manera puntual. Y los audios estarán hablando relacionado con las 5 doctrinas fundamentales que proclamó la Reforma en el siglo XVI. Por hoy vamos a concluir con este tema, la unidad y la adoración verdadera. La importancia de la unidad en la verdadera adoración. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Qué gran privilegio nos das, oh Señor, me das a mí en lo particular, de exponer tu bendita, tu santa palabra a mis hermanos, a las familias, a los que en esta hora están enlazados en este culto. Es un grande privilegio y una grande responsabilidad. Te ruego, Dios, que me capacites mediante tu Espíritu para que tu palabra sea expuesta con tal sencillez que sea entendida hasta por el más pequeño que está participando en este culto. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. La verdadera adoración y la unidad. La unidad es trascendental en la vida del quehacer de los seres humanos. En cualquier organización humana, cuando es posible privilegiar la unidad en un trabajo, siempre habrá éxitos en alguna medida. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, una casa dividida no puede permanecer. ¿Podrán andar juntos dos si no están de acuerdo? Son algunas de las remembranzas bíblicas para que tengamos en cuenta, hermanos, para que sea como un refrigerio a nuestras mentes, a nuestros corazones, a todo nuestro ser, acerca de la importancia fundamental que tiene la unidad en la vida de la iglesia. Una definición de unidad es, la unidad es el estado de no división, es el estado de unicidad, condición de armonía. Esto es indispensable, hermanos y amigos, para que la alabanza, la adoración, para que nuestro estilo de vida, que debe de ser una adoración constante a Dios, sea una verdadera adoración, sea algo que honre a Dios, que Él reciba con alegría. Un elemento fundamental de la fe del pueblo de Israel fue la confesión que Dios mismo hizo de que Él es uno. Esta confesión, que fue fundamental para la fe en el pueblo de Israel, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. De esta manera, Dios enseñó a los israelitas y nos sigue enseñando a nosotros
a que en Él no hay división. Él es uno. Y esa unidad en Dios se ha puesto de manifiesto en que las leyes que Dios aplica a los israelitas y a los extranjeros, a los que somos de su pueblo y a los que no son de su pueblo, es un único conjunto de leyes. Eso lo encontramos en Números capítulo 15, versículo 16. Les convido, si gustan encontrar esta cita bíblica, hermanos, Antiguo Testamento, Números 15, 16, en donde encontramos el testimonio de la unidad que hay en Dios. Esa unidad se puso de manifiesto en el único conjunto de leyes que Dios aplica a los de su pueblo y a los que no son también de su pueblo. Dice así el versículo 16, número 15, una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Encontramos la unidad de Dios reflejada en su justicia para con los hombres. De esta manera, en esta declaración que hemos leído en Números 15, está la evidencia que la unidad de Dios se refleja en su justicia para con los hombres. La historia de la caída del hombre en pecado trastornó la unidad que Dios estableció, que Dios ordenó desde el principio, ¿sí? Otro ejemplo de unidad la encontramos en el matrimonio. El ideal divino para el matrimonio es que ambos cónyuges experimenten unidad en la vida. Génesis 2:24, hallamos de la expresión divina con estas palabras, y los dos llegarán a ser una sola carne. Es el segundo ejemplo. El primer ejemplo, quiero recordar, es el único paquete de leyes que Dios ha dado para expresar su justicia tanto a los de su pueblo como a los extranjeros. El segundo ejemplo de unidad es el ideal de Dios para el matrimonio, en donde el esposo y la esposa deberán dejar todas sus diferencias para llegar a esa unidad y llegar a ser una sola carne. Ya no son más dos. El pecado en Edén generó desconfianza. Eso, los que hemos estudiado la Biblia, estudiado el inicio de todas las cosas en Génesis, lo sabemos muy bien. El pecado en Edén generó desconfianza y surgió entonces las acusaciones mutuas. El pecado que surgió en Edén llevó al hombre y a la mujer a descalificarse mutuamente. Usted recordará cómo se echaban la culpa uno contra el otro. De esta manera se rompió la unidad que por largos años habían practicado y disfrutado Adán y Eva. Recuerden que la Biblia no especifica tiempo, pero seguramente fueron muchos años que Adán y Eva vivieron juntos en esa unidad como el ideal de Dios para el matrimonio, como una expresión de la unidad de Él mismo, y que esa unidad fue amenazada y fue rota cuando el pecado entró en la vida de los primeros seres humanos. Ya en el Nuevo Testamento, en San Marcos 10, versículos 5, Jesús hablando otra vez, tomando como ejemplo la unidad en el matrimonio que es destruida, que es dañada, ¿sí?, por el pecado. En Marcos 10:5 nos dice que la falta de unidad
en el matrimonio entre el esposo y la esposa es por la dureza del corazón. Esto es muy interesante y muy indispensable que lo entendamos, hermanos, los que ya estamos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en los últimos años el matrimonio cristiano se ha visto acosado, amenazado a su unidad, llegando a un alto índice de divorcios en los últimos años? Jesús declara que es por la dureza del corazón. Es decir, un corazón en donde no hay humillación, un corazón en donde no hay quebranto, un corazón donde no hay contrición, un corazón que no reconoce su falta, un corazón que está lleno de amargura, de resentimiento, de arrogancia, de soberbia, de egoísmo, de avaricia, de codicia. Es un corazón duro. Y eso es lo que amenaza también la unidad como el ideal de Dios para nosotros, su pueblo, y en consecuencia amenaza la adoración que a Dios le ofrecemos para que se convierta en una adoración ineficaz. La dureza del corazón desde la caída por el pecado ha perturbado la unidad que Dios desea, no solo para el matrimonio, sino para todas las relaciones que nosotros tenemos día a día, incluyendo sobre todo en la adoración que le ofrecemos a Dios como iglesia. Porque debo señalar que actualmente, por las condiciones de epidemiología que vivimos, cada iglesia, cada hogar se ha convertido en una iglesia de Jesucristo. Recuerden, lo acabamos de cantar, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, cada hogar se ha convertido en una iglesia y por eso es que este ideal divino de la unidad, hermanos, afecta, tiene que ver con mucha profundidad, con mucha rectitud el asunto de la verdadera adoración que le estamos ofreciendo a Dios, de tal manera que nuestra adoración solamente puede ser una adoración verdadera, grata a los oídos de Dios, grata a sus ojos, que suba a Él como incienso, como aroma agradable a la presencia de Dios, cuando hay una unidad tal y como es el anhelo de Dios para nosotros. El ideal divino para toda la humanidad, para el matrimonio y la iglesia, es la unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviven y llevan a cabo cada uno su función en perfecta unidad y en armonía. Esto es indispensable en la iglesia de Jesucristo para que la adoración, para el culto que le ofrecemos a Dios, sea en el templo, sea en el hogar, sea al aire libre, donde quiera que sea, estemos 2 o 3 o estemos 10, 20, 50 o 100, para que esa adoración sea verdadera, necesitamos, hermanos queridos, amigos, entrar en la observancia, en la disciplina de la unidad, así como es la unidad en la deidad. El profeta Ezequiel proclama el ideal divino de que su pueblo viva en unidad. Si usted se da la tarea y dedica de manera disciplinada un tiempo para estudiar, para meditar el mensaje profético de Ezequiel, usted va a encontrar que el ideal divino, o sea, el anhelo de Dios, es de que su pueblo viva en unidad. Y ese anhelo, ese ideal de Dios no ha cambiado, hermanos, permanece
para siempre y nos afecta a usted, a mí, afecta a tu familia, afecta a mi familia, nos afecta a todos como iglesia. Ese ideal de Dios sigue permaneciendo porque Él dijo que podrá pasar el cielo y la tierra, ¿sí? Pero su palabra permanecerá para siempre. Es la unidad, el mensaje de esperanza profética que también incluye en su mensaje el profeta Zacarías. Zacarías en su capítulo 14, versículo 9, dice de esta manera: en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Es la esencia, una de las esencias, uno de los ejes principales del mensaje de los profetas. El ideal de Dios es que su pueblo viva en unidad. El anhelo de Dios, hermanos y amigos muy queridos en Cristo, es que nosotros, que hoy formamos parte de esta pequeña iglesia local Puerta de Fe, vivamos en unidad. Eso alegra el corazón de nuestro Dios, eso le causa regocijo, le causa gozo, le causa gran dicha en su corazón, que nosotros, sus hijos, los hijos de su reino aquí en la tierra, de manera particular los de Puerta de Fe, seamos capaces de entrar en la disciplina de la unidad, de tener un corazón conforme al corazón de Dios. En el pasaje de San Juan que leímos en el capítulo 17, conocido como la oración sacerdotal de Jesús, Jesús oró para que sus discípulos de todos los tiempos pudiesen experimentar una unidad basada en la unidad que él mismo tenía con el Padre. Sí, sí, hermano, escúchelo usted de nuevo. Jesús oró. La oración de Jesús en San Juan 17 tuvo el propósito de que sus discípulos de todos los tiempos, y esto nos alcanza a nosotros, no nos escapamos, nos afecta, pudiésemos experimentar una unidad, la unidad que hay en la deidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que seamos capaces de experimentar esta unidad basada en la unidad que Jesús mismo tenía con el Padre, y lo encontramos declarado por Jesucristo en este capítulo 17 de San Juan. La unidad de la cual Jesús habla ratifica la visión o el ideal de Dios en cuanto a su amor. Porque para poder caminar, para poder experimentar la unidad que hay en la Trinidad, que hay en la deidad, es indispensable que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Son esencias de Dios que están inseparablemente vinculadas o unidas. La oración de Jesús para que haya unidad fue contestada durante los primeros años de la iglesia cristiana. Todos los que han leído, han estudiado el libro de los Hechos, se acordarán de esto. La oración de Jesús en San Juan 17 para que los cristianos experimentasen unidad como Él estaba unido con el Padre, fue contestada durante los primeros años del cristianismo. Los primeros cristianos estaban reunidos, estaban juntos y vivían en armonía en un solo lugar. Se tenían cariño, se apreciaban, tenían consideración mutua, se perdonaban sus faltas, sus ofensas, compartían sus bienes, ya sean estos bienes materiales o bienes espirituales. Es posible que alguien no tenga abundante bien material para compartir con otro, pero algo, hermanos, que todo cristiano, que todo buen y fiel cristiano no puede decir que carece de ello, es de bienes espirituales que debe de compartir con los demás. Tanto, como ya mencioné, compartir
compartir los bienes materiales como espirituales. En Hechos capítulo 2, versículo 1, versículo 46, y en Hechos capítulo 4 se nos da testimonio que dicen que los primeros cristianos experimentaron en gran medida esta unidad como ideal de Dios para su iglesia, que dice el escritor del libro de Hechos, nuestro hermano Lucas, dice que los cristianos, los primeros cristianos, eran de un solo corazón y de una sola alma. Esto es importante detenernos a pensar, a meditar, a reflexionar en ello, que eran de un solo corazón y de una sola alma. ¿Qué tal la experiencia de verdadera unidad, cumpliéndose así el ideal de Dios en la vida de los primeros cristianos? Pero también, como sucedió en el Antiguo Testamento, que el ideal divino de que los primeros hombres y todos los hombres viviesen en unidad, como hay unidad en la deidad, en el Antiguo Testamento, como hemos señalado, se vio amenazada esa unidad. Y en el Nuevo Testamento no fue la excepción. Solamente citaré algunos casos. Por ejemplo, cuando entró el egoísmo y la avaricia en el corazón de Ananías y de Zafira, la unidad que había en la iglesia se vio amenazada. Esa unidad ordenada por Dios se vio fracturada a causa del pecado. De igual manera, cuando encontramos el relato, cuando se refiere a la atención de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, ahí surge un problema que divide a la iglesia, que divide a los primeros cristianos. Surgió la amenaza, surgió división, surgió prejuicio, surgió murmuración dentro de ellos, y por eso fue necesario el nombramiento de los diáconos. Otra forma también, un tercer ejemplo de que en la naciente iglesia de Jesucristo igual se vio amenazada la unidad ordenada por Dios para los suyos, es cuando los judaizantes lucharon de manera tenaz, de manera insistente y terca para que los convertidos al cristianismo por la fe en Cristo también se convirtieran al judaísmo, es decir, que se tenían que circuncidar y practicar las otras tradiciones. Ahí también se vio amenazada la unidad. Sin embargo, la iglesia de aquel tiempo, esta iglesia naciente de Cristo, tuvo el instrumento o el recurso suficiente y necesario para enfrentarse a esa amenaza, aquellas cosas que amenazaban la unidad ordenada por Dios. ¿Y qué fue lo que ellos usaron? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayudó a la iglesia primitiva, los guió, los condujo a tomar decisiones sabias, a encontrar soluciones creativas que los ayudaran a preservar la unidad ordenada por Dios, superando así los conflictos, las divisiones, las enemistades, y dedicarse por completo a la oración, al estudio de la Biblia y a la proclamación del Evangelio. Es solamente así como dijimos en la mañana. Para que la iglesia sea una iglesia exitosa, necesita que tengamos un corazón humillado, contrito y quebrantado, un corazón limpio, un corazón puro, en donde more la santidad de Dios que por gracia Él nos ha otorgado. Pablo también se refiere a este asunto de la unidad tan importante en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia. Él habla en repetidas o en reiteradas ocasiones cuando dice del cuerpo, que habla de la iglesia como
un cuerpo en Cristo que vence y supera las divisiones. La iglesia de Jesucristo es como un cuerpo que cuando permanece en Cristo, entonces la iglesia es poderosa para vencer y superar cualquier tipo de amenaza en contra de la unidad que Dios anhela que experimentemos nosotros, sus hijos. Termino esta serie de exposiciones, hermanos, tan fundamental para nuestra vida en estos últimos tiempos, porque recuerde usted que Jesucristo está muy pronta su venida. El regreso de Jesucristo es inminente. La salvación plena de usted y mía, y para todo aquel que confiesa que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Salvador y que vive bajo sus principios, la plenitud de esa salvación está más cerca que cuando creímos en Jesucristo. Está más cerca que el día de nuestra conversión. Jesucristo está a la puerta, hermano. Por lo tanto, debemos nosotros entrar en estas disciplinas de las cuales hemos venido hablando en los últimos domingos. Primero, la tarea del pecado, hermanos, escúchelo bien y atesórelo en su corazón. La tarea del pecado en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus presentaciones, es destruir la unidad ordenada por Dios para que toda nuestra vida, que debe de ser de alabanza y adoración, sea de una adoración verdadera, una adoración agradable a Dios. Esa es la tarea del pecado. El propósito del pecado, como ya hemos visto, hermanos, es amenazar y destruir la unidad entre los hermanos, lo cual es el ideal divino. Es decir, el ideal de Dios es que nosotros vivamos en unidad, en armonía, que trabajemos juntos, que nos amemos, que nos comprendamos, que nos prodiguemos cariño, apapacho, empatía, que nos perdonemos cuando haya que perdonar cualquier falta, que no haya dureza en nuestro corazón, que echemos fuera egoísmo, divisiones, soberbias, codicia, arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer punto, ya concluyendo, la tarea del pecado es amenazar y destruir la unidad que Dios quiere para su iglesia, y esa unidad es un anhelo del corazón de Dios. Segundo, la tarea tuya, sí, tú, hermano, que me estás escuchando. Y yo no estoy hablando pensamiento mío. Yo no estoy exponiendo invenciones de mi razonamiento humano. No, solamente estoy siendo el portavoz del anhelo de Dios, del deseo, del ideal divino, que es que nosotros, que tú, yo, nuestras familias, vivamos como unidad. Pero la tarea de nosotros entonces, hermanos, es no dar lugar a que el pecado amenace nuestra unidad en Cristo. Escúchelo bien fuerte y claro. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ¿sí? A que no demos lugar, a que no permitamos bajo ninguna circunstancia que el pecado entre a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia y amenace nuestra unidad en Cristo, haciendo nuestra adoración ineficaz. Tercera y última recomendación en el Señor. Para lograr esto, tenemos lo mismo que tuvieron los primeros cristianos hace poco más de 2000 años, el Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que debemos ensalzar, debemos promover su presencia en nuestra vida para que el Espíritu de Dios cautive nuestro entendimiento
cautive nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros sentimientos, todos nuestros sentidos, que toda nuestra vida esté guiada bajo el dominio, sea cautivado por la acción del Santo Espíritu de Dios y por la luz de su palabra. Esta es la exposición, este es el consejo de Dios para nosotros en estos tiempos que cada vez se tornan más difíciles, que nos pueden conducir al desánimo, al desgano. Termino, hermanos, compartiéndoles una gran preocupación que he tenido desde que empezó esta pandemia. Ojalá yo esté equivocado, pero tengo la impresión, tengo esa carga de que hay muchas de las familias de nuestra iglesia que no están practicando el culto familiar, que no están teniendo su devoción familiar, que no están entrando en estas disciplinas de las cuales hemos estado hablándoles en el Señor. Esto es muy preocupante para mí. Y yo los invito para que depongamos esa actitud negativa, esa apatía, si es que hay en alguna de nuestras familias. Porque, hermanos queridos, si no luchamos contra esta apatía, contra esta amenaza, nuestra fe se va a debilitar más y más. Estas circunstancias que nos toca vivir y que no se ven para cuando termine, sino al contrario, de acuerdo a las profecías de los finales del tiempo, se van a ir aumentando, se van a ir agudizando, hermanos queridos. Entrémosles a las disciplinas espirituales, hermanos, para que nuestra fe esté firme, para que nuestra fe esté tan grande y tan fuerte como un grano de mostaza, para que ninguna enseñanza, ningún falso maestro nos venga a hablar con palabras suaves al oído y nos desvíe del verdadero camino de la vida a la cual Jesucristo nos ha llamado. Oro para que Dios te bendiga, oro para que Dios te guarde, para que Dios te fortalezca, y oro para que tú asumas tu responsabilidad de no permitir que el pecado entre a tu vida, entre a tu matrimonio, entre a tu familia, entre a la iglesia y amenace la unidad que es el ideal divino, el anhelo de Dios para nosotros como parte de su pueblo muy amado. Oremos. Padre Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Que todo lo que he expuesto sea aprobado por ti mediante la participación de tu Santo Espíritu. Que todos los que han escuchado, pequeños y grandes, solteros o casados, sanos o enfermos, oh Dios eterno, atesoren tu palabra y todos juntos tomemos la decisión de entrar a la práctica de las disciplinas espirituales de las que hoy concluimos las exposiciones. Las hemos hecho, Señor, en tu nombre, no con nuestro pensamiento humano, no con nuestra preparación o elocuencia, sino con la fuerza y el convencimiento de tu Santo Espíritu. Bendito y alabado sea su Dios en Cristo Jesús. Amén.